Hola amigos, seguimos observando cómo vive la sociedad polaca. Tenemos una tragedia en la autopista M3 en Hungría que involucró a polacos, un paquete temporal de descuentos en combustible en Polonia a partir del 17 de agosto y el cierre de una laguna legal con multas para autos con placas ucranianas. En resumen, analizamos la economía y el aspecto moral de las cuestiones. Tenemos 3 noticias, el video será corto, trataremos de hacerlo en 9 minutos. Por favor, vean hasta el final, den like y suscríbanse. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no dudan en hacer estas simples acciones que solo toman 2 segundos. Les agradezco su apoyo. Sí, comenzamos. Desde Hungría llegaron noticias trágicas que, siendo sinceros, ponen los pelos de punta. En la noche del 16 de agosto, un autobús turístico polaco volcó en la cuneta de la autopista M3. En él viajaban 57 peregrinos que regresaban de un viaje a Bosnia y Herzegovina. Murieron 12 personas, decenas más resultaron heridas de diversa gravedad. Para sacar a las personas atrapadas debajo del vehículo de 24 toneladas, los rescatistas húngaros tuvieron que utilizar una grúa pesada y equipo especial. La versión preliminar de lo sucedido es elemental y por eso quizá aún más aterradora. El conductor simplemente se quedó dormido al volante en un tramo completamente recto de la carretera. Ay, amigos, me gustaría dejar de lado toda la coyuntura política actual y simplemente observar lo que está sucediendo desde el punto de vista de la moral humana elemental. La muerte de personas en un terrible accidente de tráfico es una tragedia absoluta, que no tiene justificación alguna. Ninguna disputa ideológica, fronteras estatales ni agravios históricos pueden ni deben devaluar la vida humana. El equipo de nuestro canal expresa sus más sinceras y profundas condolencias a las familias de todos los fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Sí, además quiero decir algo aparte sobre algunos, con su permiso, personajes con pocas luces en las redes sociales, porque recuerdo mis videos que también subo a Facebook, cuando ahí murieron ucranianos, cuando una noticia sobre una tragedia similar en los comentarios, pues solo provoca un regodeo descarado. Oh, son ustedes los ucranianos, por Dios, ¿por qué habría que sentir lástima por ustedes? Yo creo que eso solo demuestra la más profunda degradación moral de esos comentaristas. Burlarse de la muerte de gente común que muere significa perder completamente la humanidad y convertirse en un lisiado moral. Así que entiendo que entre Polonia y Ucrania ahora las relaciones, por decirlo suavemente, están tensas. Pero creo que ninguna postura política puede servir de justificación para regodearse con la tragedia ajena y la simple barbarie. Ante tragedias como estas hay que seguir siendo humanos, mantener el pensamiento crítico y la higiene moral. Por eso cuídense, sean muy atentos al volante, especialmente en viajes largos, y no pierdan la humanidad bajo ninguna circunstancia. Bueno, nosotros seguimos adelante. La noticia, por supuesto, es trágica por la pérdida de vidas, pero también hay buenas noticias, amigos. Para todos los propietarios de autos, a partir del lunes 18 de agosto pongan atención al calendario. En Polonia regresa temporalmente el llamado paquete CPN. Los precios del combustible son más bajos. Vamos a desglosar cuidadosamente este mecanismo financiero del Estado. ¿Qué está pasando en las gasolineras y cuál es el sentido de la decisión? El gobierno, bien hecho, le damos like a Tusk. Tomó la decisión de reducir temporalmente el IVA en la gasolina y el diésel del 23 al 18%. Este descuento estará vigente exactamente por 2 semanas, del 17 al 30 de agosto, el 31 de agosto. Así que el 30 y el 29 de agosto llenen el tanque de su auto por completo, porque el 31 seguramente habrá filas. Según la fórmula, el Ministerio de Energía establece los siguientes precios máximos en las gasolineras. La gasolina 95 no más de 6.41 bajará a 85 grossi. La gasolina 98 no más de 7.20 bajará a 88 grossi. Diésel 7.37, una caída de 70 grossi y gas. 3.0, 2 máximo, aunque el gas, según yo sé, en Polonia ahora está en 2.89. Bueno, escriban cuánto cuesta el gas, porque en Italia son 2 euros por litro de gasolina. Regresamos a Polonia. El Ministerio de Energía recopilará diariamente datos de los 5 mayores mayoristas y publicará el precio máximo para el día siguiente. El cumplimiento de los precios será estrictamente supervisado por KAS Krajowa, la administración de Skorbowa, y si las gasolineras exceden el límite, se enfrentan a una multa de 1 millón de zlotys. Estamos ante una intervención fiscal temporal clásica en condiciones de presión electoral o social. El costo para el presupuesto, ¿verdad? Este es un punto importante porque un paquete completo del CPN, incluso en primavera, después del aumento de precios debido al conflicto en Medio Oriente, ya le costó al Tesoro polaco casi 5.000 millones de zlotys. Estas 2 semanas de agosto agregarán casi 500 millones más a la cuenta, 495 millones.
La reducción de impuestos antes del final de la temporada de vacaciones de verano es, por supuesto, un paso agradable para los automovilistas, pero desde el punto de vista de la economía de mercado es solo una curita temporal. Tan pronto como el 1 de septiembre el IVA vuelva al 23%, los precios en las estaciones de servicio en Polonia recuperarán inmediatamente toda la caída. El ministro de Energía, Miłosz Matiko, asegura que habrá suficiente combustible y que no se repetirá el pánico en las estaciones de servicio. Sin embargo, si el programa se extenderá más allá de agosto depende de la situación mundial y de las cotizaciones del petróleo. Para el conductor común, es una excelente oportunidad para llenar el tanque completo con descuento a finales de agosto. Pero desde el punto de vista macroeconómico, es un subsidio estatal temporal financiado por los contribuyentes que solo retrasa el inevitable regreso a los precios de mercado que llegará muy pronto, en otoño. Entonces, ¿qué más, amigos, llamó mi atención? ¿Cómo no vamos a hablar de los ucranianos? Así que los autos con placas ucranianas a partir del 4 de septiembre, es decir, bueno, literalmente ya muy pronto, ya no van a salvar de las multas de las cámaras de tráfico en Polonia. El Ministerio de Transporte de Polonia decidió tomarse en serio la laguna legal por la cual los extranjeros, bueno, específicamente los ucranianos aficionados a la velocidad, evitaban las multas de las cámaras de tráfico. En general, ¿cuál es el fondo del problema legal? La cámara Canard es un dispositivo imparcial. Le da igual qué placas tenga el auto, polacas, alemanas, ucranianas o de Sri Lanka. La cámara tomó la foto, registró el exceso de velocidad, anotó el número, pero después empieza el atasco burocrático, llamémoslo así. Dentro de la Unión Europea, las bases de datos están integradas. El documento de la multa le llega al propietario directamente a su domicilio. Fuera de la Unión Europea, hasta hace poco las autoridades polacas simplemente no tenían un mecanismo de acceso automático directo a las bases de datos de terceros países, y al final se dibuja un panorama simplemente fantástico. En el año 25, 77.200 infracciones registradas por cámaras con autos de matrícula ucraniana. Pero las multas reales, las multas o mandati, qué palabra tan graciosa. Sí, las multas, solo los recibieron alrededor de 2.500 conductores. ¿Entendiste? ¿Entienden? 77.000 infracciones registradas y 2.500 multas. La efectividad del sistema está por ahí del 3%. Naturalmente, los automovilistas locales que reciben las multas con una regularidad de hierro tienen una pregunta lógica. ¿Qué es esto? ¿Hay algo más en Polonia? ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo planea el gobierno cerrar esta laguna? El gobierno aborda la solución del problema desde 3 frentes diferentes al mismo tiempo. La base de datos bilateral, que entró en vigor gracias a los acuerdos de cooperación entre Varsovia y Kiev, permitirá solicitar directamente los datos de los propietarios en los registros ucranianos. Además, responsabilidad administrativa. Los legisladores quieren evitar el juego interminable de adivinar quién estaba al volante. Si el propietario no indica quién era el conductor, la multa se emite automáticamente al propio propietario. El monto de las multas por exceso de velocidad propuesto es bastante considerable. 1.500 zlotys si excedes por 30 km por hora y 7.500 zlotys si excedes por más de 71 km por hora. Por pasarse el semáforo en rojo, 6.000 zlotys. ¿Qué más? Un registro único para la Guardia Fronteriza y la policía. Se está creando una base de datos unificada de infractores de tránsito. Si un auto con placas extranjeras vuelve a entrar a Polonia o es detenido en un control policial rutinario, el oficial ve de inmediato todas las infracciones anteriores y te dará la multa ahí mismo para dejarlo resuelto de una vez. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos ante nosotros un ejemplo clásico de cómo la maquinaria estatal, aunque con cierto retraso, inevitablemente adapta la base normativa a las nuevas realidades. El periodo de anarquía automovilística e impunidad en las carreteras está llegando a su fin de manera lógica. Yo creo que eso es correcto, aunque claro, a veces da coraje, porque recuerdo que una vez iba manejando, ¿cuándo fue eso? Rayos, déjame recordar. Eso fue cuando regresaba de Newcastle. Sí, estaba regresando de la soleada Newcastle. Llegué a Cracovia y tenía que viajar, bueno, en realidad tenía que viajar 100 kilómetros y ya era de noche. Y yo iba, bueno, la velocidad, bueno, iba tranquilo, la verdad. Resultó que era más rápido, sí, lo admito de una vez, rompí la ley. Y eso fue, espera, ¿cómo era? Ajá, sí, eso es todo. Simplemente no puse atención, tenía el navegador funcionando, pero no vi que había un radar adelante, aunque el navegador me lo estaba indicando. Y justo quería poner algún podcast para escuchar, pues combinar lo agradable con lo útil. De todos modos tengo que manejar 100 kilómetros, hay que entretenerse de alguna manera. Y mientras ponía el podcast no me di cuenta de cómo el piecito presionó el acelerador. Y ahí excedí como 7 o 10 kilómetros, sí, de verdad. Bueno, y pues básicamente estoy esperando la multa, solo espero que haya sido una falsa alarma, así que no llegue ninguna multa. Bueno, ya veremos, y si llega, pues me lo merezco.
porque de verdad, ahí se podía ir a 50 y yo iba a 59, algo así. Bueno, no pasa nada. Bueno, si pasa algo, le pediré a los polacos que lo descuenten de mis apoyos sociales polacos y lo transfieran directamente allá, porque... Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Cuídense a ustedes y a sus seres queridos. No olviden suscribirse al canal, es importante. Un saludo a la clase trabajadora, fresadores, torneros, mecánicos, informáticos, constructores, trabajadores de almacén, pavimentadores. Si no mencioné a alguien, disculpen. Por el momento es todo. Hasta la próxima. Adiós.